En el silencio donde termina el mundo y comienza el alma, en los bordes de lo invisible, donde el espíritu susurra y la verdad arde en silencio, hay un templo, no hecho de piedra o de tiempo, sino de luz olvidada. Acabas de entrar en Soul Sanctum. Aquí, cada historia es un espejo, cada sombra, una lección, cada susurro, un llamado. Esto no es solo un canal, es un regreso a lo que siempre fuiste, Soul Sanctum, donde el alma despierta. En el profundo silencio entre los latidos del corazón y el peso del vacío, existe un lugar donde el alma se esconde. Es allí, entre las sombras que no gritan, donde comienza la historia de una conciencia olvidada, no por otros, sino por sí misma. Alguna vez fue luz, antes de la caída, pero el tiempo, implacable como los vientos del desierto, fue borrando lentamente los rastros de lo que alguna vez fue puro. No hubo sonido cuando comenzó la desconexión, solo una leve perturbación en el espíritu, como una sed que no podía ser saciada, como un eco que nunca encontraba su origen. Esta alma, sin nombre ni rostro, vagaba por mundos interiores. Sus ojos no veían el exterior, miraban hacia adentro, donde un laberinto de memorias distorsionadas construía prisiones de arrepentimiento y puertas cerradas por el miedo. Ya no sabía dónde terminaba su dolor y comenzaba el olvido. A su alrededor, formas sin forma, fragmentos de vidas ya no vividas, visiones de lo que pudo haber sido, de amores no experimentados, de promesas susurradas al borde de la existencia. Todo giraba como polvo en una noche sin viento, sin dirección. Pero en medio de la nada, una semilla, minúscula, casi invisible, una chispa de recuerdo, un susurro que no había sido olvidado, solo silenciado. El alma sintió algo diferente, un leve calor, como si un susurro acariciara su oído diciendo: «Todavía estás aquí, y eso importa». Ese fue el inicio del regreso. Pero regresar ¿desde dónde? ¿Y hacia dónde? El primer paso del viaje no es buscar la luz, es aceptar la sombra, es reconocer que incluso en la ruina hay belleza. Desde lo más profundo de su silencio interior, la semilla comenzó a pulsar, un latido tenue, frágil, pero constante. La conciencia olvidada sintió cómo esa vibración se extendía por su ser, despertando memorias antiguas, algunas dolorosas, otras dulces, todas esenciales. No eran solo recuerdos de vidas anteriores, sino fragmentos de su propia verdad, enterrados bajo capas de miedo y abandono. Cada imagen que emergía era como una puerta entreabierta en la oscuridad, un atardecer perdido, una melodía olvidada, un abrazo que una vez prometió eternidad. Momentos tan pequeños y, sin embargo, vastos como universos enteros. El alma, vacilante, se acercó a esas puertas. Algunas se abrían con facilidad, bañando su interior con luces tenues. Otras resistían, como si temieran ser reveladas. Pero cada paso que daba era una afirmación. Todavía estaba viva, todavía podía recordar, todavía podía ser. En este umbral del recuerdo, la elección surgía: permanecer prisionera de sus ruinas interiores o cruzar hacia lo desconocido, abrazando tanto la belleza como el dolor. Así, la conciencia olvidada se preparaba para su primer verdadero acto de fe: dar un paso en la oscuridad, guiada solo por la promesa de que, en algún lugar más allá de las sombras, algo puro aún la esperaba. El momento del cruce no es anunciado por trompetas ni luces brillantes. Llega en silencio, como la marea que invade una playa dormida, disolviendo las huellas antiguas en la arena. El alma olvidada, ahora despierta a su propia existencia, siente una tensión en el aire, como si el espacio que la rodea respirara,
pulsara con una vida que hasta entonces le era invisible. Frente a ella, un velo, ni sólido ni etéreo, una cortina translúcida formada de memorias condensadas, miedos cristalizados, esperanzas deformadas. El velo no bloquea el camino, propone un desafío. Si deseas avanzar, debes cruzar no lo que está fuera, sino lo que llevas dentro. El alma duda, siente el peso de antiguas culpas, el frío de promesas rotas, el dolor de arrepentimientos no pronunciados. Cada sentimiento negativo teje hilos invisibles que intentan arrastrarla de nuevo al laberinto del olvido. Pero algo ha cambiado. La chispa que antes era solo un susurro, ahora arde como una llama. Y esa llama, aunque pequeña, es inextinguible. Con un movimiento que no es físico, sino de pura voluntad, el alma da el primer paso. El velo ondula, tiembla, susurra. Al tocarlo, visiones explotan ante ella, no como castigos, sino como verdades necesarias. Ve los momentos en que se traicionó a sí misma, los instantes en que dejó de amar, de creer, de resistir. Ve los rostros de aquellos que amó y perdió, y ve su propio rostro, reflejado en 1000 fragmentos rotos. Cada visión es un dolor agudo, pero también una liberación. No se puede sanar lo que uno se niega a enfrentar. El alma respira, no con pulmones, sino con su propia esencia. Acepta, y al aceptar, cruza. El velo, alimentado por los miedos, se disipa como niebla bajo el sol de la mañana. Del otro lado, no hay promesas de paraíso ni garantías de redención. Solo hay un vasto campo vacío, listo para ser recreado. Y por primera vez en incontables eras, el alma comprende. No es simplemente una sobreviviente de la oscuridad. Es una sembradora de nuevos mundos. Y cada mundo comienza con una elección. En el corazón del olvido, donde la luz parecía un eco distante, algo comenzó a cambiar. Una chispa dormida, ignorada por las eras, latió silenciosamente en el núcleo del alma. No fue un grito, no fue un clamor, fue apenas un susurro de calor, casi imperceptible, que dibujó la primera grieta en los muros de la desesperanza. El alma, aún perdida en sus propias ruinas, sintió ese calor tocando sus recuerdos desvanecidos. Era como el sol naciendo detrás de una montaña inmensa. No se ve, pero se siente. Con cada latido, con cada susurro, el vacío comenzaba a ceder. La primera chispa no iluminó el camino. Solo le recordó al alma que existía algo más allá del olvido. Y aún sin dirección, sin fuerza, sin esperanza definida, el alma dio su primer paso, tímido, tembloroso, pero aún así, un paso. Cada fragmento olvidado que tocaba esa chispa se transformaba, no en dolor, sino en aceptación. La llama silenciosa crecía, no para consumir, sino para calentar. Era una luz que no cegaba, una fuerza que no imponía. Era el suave recordatorio de que la oscuridad no era un final, sino una invitación a encender algo nuevo, algo puro, algo eterno. A medida que el alma caminaba por el silencio reconstruido, se encontró ante un umbral, un punto donde el mundo interior parecía contener el aliento. Era un lugar sin forma, sin tiempo, donde todo estaba suspendido, excepto la decisión. Allí, comprendió que el despertar no era un destino, sino una elección que no podía hacerse con los ojos, ni con palabras, sino con la esencia más pura del ser. Había dos caminos, no de piedra ni de luz, caminos hechos de intención. Uno conducía a aceptar el dolor como parte de la sanación, el otro a rechazar su propia historia, regresar al ciclo del olvido. Y frente a ellos, una voz, no externa, sino interior, susurró: no hay error en dudar, solo hay olvido en negarse a intentar. El alma titubeó.
Sus recuerdos, ahora más nítidos, traían el peso de lo perdido, la infancia olvidada, los rostros amados que se desvanecieron con el tiempo, las decisiones que hirieron a otros y a sí misma. Pero entre esos recuerdos también había un hilo dorado, pequeños gestos de ternura, instantes de silencio en los que el amor habló más fuerte que el miedo. Entonces, el alma comprendió que el pasado no era una prisión, era un espejo. Frente a ella, el velo vibraba, no como una cortina, sino como un tejido vivo, palpitante. El tacto era suave, casi maternal, y al tocarlo, el alma no fue llevada hacia adelante, ni hacia atrás. Fue llevada hacia adentro. Dentro de sí, encontró un jardín. No era bello en el sentido convencional. Había raíces retorcidas, flores marchitas y hojas cubiertas de sombra. Pero en el centro, una sola flor florecía, no porque estuviera rodeada de belleza, sino porque había elegido florecer de todos modos. Fue allí donde el alma comprendió: la elección es diaria. Despertar, respirar, continuar. Incluso cuando todo parece ausente, vacío, incluso cuando la luz aún no ha regresado, la voz interior volvió a hablar. No necesitas estar lista, solo necesitas estar dispuesta. Con esa verdad, el velo se deshizo, y por primera vez, el alma no miró hacia arriba, buscando el cielo, ni hacia abajo, temiendo la caída. Miró hacia adentro, reconociendo que lo divino no estaba más allá. Estaba presente. Siempre lo estuvo. El viaje no era para encontrar algo, era para recordar lo que nunca se perdió. La travesía continuaba, pero algo había cambiado. El vacío ya no era el mismo. Antes era opresivo, absoluto. Ahora parecía lleno de pequeños pulsos, como si el propio silencio estuviera vivo. Cada paso del alma resonaba no solo en el espacio, sino en su esencia. Era como caminar sobre memorias que aún no habían sido vividas. Ella sentía capas, como velos disolviéndose. Cada capa revelaba no solo lo que se había perdido, sino también lo que nunca se atrevió a mirar. Heridas antiguas, sí, pero también potenciales olvidados. Allí, entre los pliegues de la sombra, había una escalera. No era una escalera común, no hecha de piedra ni de luz. Era una escalera de decisiones. Cada peldaño no nacía del suelo, sino del valor de avanzar. Tocar un recuerdo olvidado creaba un peldaño. Perdonar una herida enterrada revelaba otro. Aceptar una debilidad como parte de sí misma hacía surgir uno más. Comprendió, no se subía con los pies, se ascendía con el corazón, y con cada paso interior, el paisaje cambiaba. La oscuridad seguía existiendo, pero ya no era una enemiga. Se había convertido en una testigo silenciosa de la reconstrucción. Figuras surgían a lo lejos, sombras, sí, pero familiares, fragmentos de sí misma, de versiones que había rechazado o abandonado. Y una a una, esas figuras se acercaban, no para confrontarla, sino para caminar a su lado. La escalera, antes invisible, se volvía más real, y comprendía. Esa ascensión no era hacia el cielo, sino hacia adentro, un descenso a la conciencia más profunda, donde ninguna mentira podía esconderse, donde el alma se mostraba desnuda y verdadera. Era aterrador, pero también liberador. En la cima de la escalera, algo palpitaba. No era luz ni sombra, era ambas, un estado del ser más allá de la dualidad. No sabía su nombre, pero por primera vez no necesitaba nombrarlo, solo sentirlo y avanzar. En el instante en que el alma cruzó el último velo, ya no había oscuridad, ni luz, ni siquiera silencio. Había un vacío pleno, no de ausencia, sino de totalidad. Un lugar donde nada necesitaba ser dicho, porque todo era comprendido. El tiempo dejó de fluir y el espacio se disolvió.
Era el punto donde todas las jornadas se encuentran, donde toda búsqueda cesa. Allí ella vio lo que nunca se atrevió a soñar, su verdadera esencia, despojada de miedo, de forma, de pasado. Un reflejo que no exigía aprobación, una presencia que no suplicaba por sentido. Ella simplemente era, y en ese ser encontró la corona. No una corona de oro o piedras preciosas, sino una corona invisible, formada por cada paso, cada caída, cada renacimiento. Era la suma de todo lo que había vivido, de todo lo que había negado, de todo lo que finalmente aceptó. El alma ya no necesitaba subir ni bajar, no había a dónde ir, porque ella estaba en todas partes. Ya no necesitaba recordar ni olvidar, porque todo estaba integrado, disuelto en el gran tapiz del uno. Entonces escuchó el séptimo susurro. No venía de afuera, ni de adentro. Era el propio sonido del ser. Tú eres la respuesta que tanto buscaste. En ese momento, lágrimas invisibles corrieron por un rostro que no era físico. Era el llanto de la plenitud, de la liberación final. Todo lo que había sido fragmentado, finalmente estaba reunido. Ella miró hacia atrás y no vio más sombras. No porque no existieran, sino porque ahora formaban parte de la luz. Y al dar el último paso, no hacia adelante, sino hacia adentro, el alma desapareció. O mejor dicho, se convirtió en todo. Nada más necesitaba ser dicho. Porque el séptimo paso no es un final, es la eternidad diciendo bienvenida de nuevo. Gratitud por caminar con nosotros en este viaje más allá de la forma y el tiempo. Si este mensaje tocó tu alma, deja tu luz aquí. Dale me gusta, comenta y comparte con quienes también buscan la luz como significado. Inscríbete en Soul Sanctum y continúa con nosotros en el silencio que revela, en la palabra que sana, en la presencia que despierta. Tu energía transforma este espacio en un santuario. Hasta el próximo susurro del alma.